¿Hay algo peor que tu carro falle? Mucho peor. Que falle y que a nadie le importe. Porque uno siempre entra al concesionario pensando que el riesgo es el carro, el motor, la marca, el origen, pero nadie te explica que el verdadero riesgo empieza después de firmar. Y ahí es donde el discurso bonito se rompe contra la realidad. Estudios como el Customer Service Index de J.D. Power en México lo dejan claro sin necesidad de dramatizar. La satisfacción en postventa de varias marcas chinas ha estado por debajo del promedio de marcas tradicionales. No es opinión, es medición. Y lo incómodo es lo que implica, que la experiencia del cliente se deteriora cuando entra al mundo real, cuando deja de ser comprador y pasa a ser usuario con problemas. Porque la satisfacción no se mide en la entrega, se mide en la solución. No se mide en la sonrisa del vendedor, se mide en la respuesta del taller. Y ahí es donde empieza el silencio. Ese silencio lento, incómodo, burocrático, que convierte una compra emocionante en una espera interminable. Porque el carro no te traiciona el día 1, te traiciona cuando algo falla y nadie aparece. NG es probablemente el caso más visible de cómo una marca puede enamorar rápido y tensar su reputación igual de rápido cuando la postventa no crece al mismo ritmo que las ventas. Lo que empieza como una compra inteligente, casi una victoria personal contra los precios inflados del mercado, termina convirtiéndose en una prueba de paciencia cuando algo falla. Expertos del sector han señalado que ese crecimiento acelerado generó una presión real sobre la logística de refacciones y la capacidad de servicio. Y eso no es teoría, eso se reflejó en reportes de clientes y en registros de organismos como Profeco, donde se documentaron quejas relacionadas con garantías y tiempos de reparación. A eso se suman observaciones en mercados europeos, donde asociaciones de consumidores también han señalado demoras en la entrega de piezas. Es decir, no es un problema aislado de un país, es un patrón que empieza a repetirse. ¿Y qué significa esto en la vida real? Que la experiencia del usuario se divide en dos etapas completamente opuestas. Primero, la emoción de haber comprado bien, de sentir que obtuviste más por menos. Después, la frustración de darte cuenta de que cuando necesitas respaldo, el sistema no responde igual de bien. Y ahí es donde todo cambia. Porque en ese momento ya no importa el diseño, ni la pantalla, ni el precio. Importa lo solo que te sientes tratando de resolver algo que debería ser simple. Porque al final, la reputación de una marca no se rompe cuando algo falla, se rompe cuando te hacen esperar. Chery es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el crecimiento supera la capacidad real de respuesta. Porque vender mucho suena increíble, hasta que tienes que sostener todo lo que vendiste. Analistas del sector han señalado que uno de sus principales retos ha sido la disponibilidad de refacciones y la eficiencia en los procesos de servicio. Y eso no se queda en teoría. Se traduce en casos donde los tiempos de espera superan fácilmente lo que cualquier cliente considera razonable. Semanas, incluso meses, para resolver algo que en otras marcas debería ser rutinario. Lo más revelador es que la propia marca ha reconocido esta debilidad y ha anunciado inversiones para fortalecer su red de postventa. Y aunque eso suena bien, también deja algo muy claro. Nadie invierte millones en arreglar algo que ya funcionaba perfecto. En términos de satisfacción del usuario, esto genera una experiencia inestable, casi impredecible. Empiezas emocionado, convencido de que hiciste una compra inteligente, pero esa emoción se desgasta cuando el sistema no responde al mismo nivel. Porque una cosa es prometer respaldo en el concesionario y otra muy distinta es cumplirlo cuando hay miles de carros circulando y empezando a exigir atención. Y cuando esa ejecución falla, el cliente no percibe estrategia ni crecimiento. Percibe desorden, percibe lentitud, percibe abandono progresivo disfrazado de proceso. Jack entra en un terreno mucho más delicado. Porque aquí ya no hablamos de sensaciones, hablamos de datos que pesan y que no se pueden maquillar fácil. Reportes del Buró Comercial de Profeco han acumulado cientos de quejas en distintos periodos, muchas relacionadas con garantías, fallas y tiempos de atención que simplemente no cumplen con lo prometido. Y cuando los números empiezan a crecer así, ya no es coincidencia, es tendencia. Además, hubo intervenciones directas a concesionarios por irregularidades, lo que eleva todo esto de percepción de cliente a evidencia institucional. Es decir, ya no es "me fue mal",
algo no está funcionando como debería. Expertos coinciden en un punto clave. Cuando el volumen de reclamaciones se mantiene en el tiempo, el problema deja de ser anecdótico y pasa a ser estructural. Y ahí es donde la experiencia del usuario se rompe de verdad, porque ya no depende de suerte, depende de un sistema que no está respondiendo. El cliente puede tolerar que algo falle, eso es parte del juego. Lo que no tolera es entrar en un proceso donde se siente ignorado, donde cada respuesta parece una evasiva elegante, y cuando ese patrón se repite una y otra vez, lo que se rompe no es el carro, es la confianza. BAIC representa ese tipo de problema que no hace mucho ruido mediático, pero que se siente en silencio en la experiencia del cliente. No hay escándalo constante, no hay titulares explosivos, pero sí hay comentarios repetidos que empiezan a formar un patrón incómodo. Analistas del sector han señalado que uno de los grandes retos para marcas en expansión como esta ha sido consolidar una red de postventa capaz de sostener el crecimiento comercial, porque vender es una cosa, sostener lo vendido es otra completamente distinta. Incluso desde la misma industria se ha reconocido algo bastante fuerte. Cuando una marca falla en servicio o en suministro de piezas, no solo se afecta a sí misma, contamina la percepción de todo el segmento. Eso ya no es un problema individual, es estructural. En términos de satisfacción del usuario, esto se traduce en experiencias inconsistentes, casi impredecibles. Algunos clientes logran resolver sin mayores complicaciones, mientras otros se enfrentan a demoras que desgastan la confianza poco a poco. Y esa diferencia es peligrosa porque rompe la seguridad del comprador, porque ya no sabes qué esperar, ya no compras con certeza, compras con duda. Y cuando una compra depende de la suerte, deja de ser una buena compra. Chang'an muestra un escenario más equilibrado, pero igual de importante cuando empiezas a mirar con lupa. No es el caso más escandaloso, no es el que más titulares genera, pero precisamente por eso puede pasar desapercibido. Registros de organismos como CERNAC evidencian que ha habido alertas técnicas en algunos modelos, algo que en la industria automotriz no es raro ni necesariamente grave. Pero aquí es donde entra el matiz que muchos ignoran, porque los expertos coinciden en algo clave. El problema no es la falla en sí, es la capacidad de respuesta del sistema de postventa. Ahí es donde realmente se define la experiencia del cliente. Porque la satisfacción no depende de que el carro sea perfecto, depende de qué tan rápido y bien te solucionan cuando deja de serlo. Y eso implica disponibilidad de repuestos, eficiencia del servicio técnico y procesos que no se caigan bajo presión. En marcas que están en expansión, muchos de estos sistemas todavía se están ajustando, y eso se traduce en algo incómodo, experiencias variables. El mismo problema puede resolverse en días para un cliente y convertirse en semanas de espera para otro, y esa inconsistencia es la que genera desconfianza, porque cuando no sabes qué experiencia te va a tocar, ya no estás comprando con tranquilidad. SAD es el punto donde la conversación deja de ser técnica y se vuelve incómodamente real. Aquí ya no estamos hablando de demoras, ni de procesos lentos, ni de experiencias mejorables. Aquí hablamos de algo mucho más serio, la desaparición del respaldo. Reportes recientes han documentado la salida de la marca de ciertos mercados, dejando a clientes en una especie de limbo donde el carro sigue existiendo, pero la marca no. Sin red operativa, sin soporte claro y con dificultades reales para conseguir repuestos, el problema deja de ser mecánico y se vuelve estructural. Expertos del sector lo dicen sin rodeos. Este es el mayor riesgo al entrar en marcas con operaciones inestables, la continuidad. Porque la satisfacción del usuario no depende solo de qué tan bien te atienden, sino de que haya alguien que te atienda. Y cuando ese alguien desaparece, la experiencia no se vuelve mala, se vuelve inexistente. El cliente deja de ser usuario y pasa a ser alguien que tiene que resolver por su cuenta algo que debería estar respaldado. Y ahí ya no hay garantía que te salve ni promesa que te respalde, porque cuando la marca se va, se lleva todo, menos tu problema. IFAN funciona como esa advertencia que muchos prefieren ignorar porque suena lejana, como si fuera un problema de otra época, hasta que deja de serlo.
Durante años, la marca estuvo presente, vendió, prometió y generó confianza en distintos mercados. Pero los procesos de reestructuración financiera, las salidas de países y los cambios corporativos dejaron a muchos usuarios en una situación bastante incómoda. De un momento a otro, conseguir mantenimiento o repuestos se volvió una especie de búsqueda complicada, casi artesanal. Analistas del sector han señalado que estos casos evidencian algo que pocos quieren mirar: la fragilidad de ciertas operaciones fuera de su país de origen, porque no todas las marcas que llegan están preparadas para sostenerse en el tiempo, y cuando esa estructura se rompe, el impacto no es técnico, es total. En términos de satisfacción del usuario, esto no es una mala experiencia puntual, es una ruptura completa en la relación con la marca. El cliente deja de tener respaldo, deja de tener certeza, deja de tener tranquilidad, porque ya no depende de un sistema que responde lento, depende de uno que simplemente ya no está. Y ahí es donde entiendes que el riesgo nunca fue el carro, fue quien estaba detrás de él. Así que la próxima vez que veas una oferta irresistible, un diseño espectacular y una ficha técnica que parece demasiado buena para el precio, no te preguntes si es buena compra. Pregúntate quién responde cuando falle, cuánto tarda, qué tan sólida es la red y qué dicen los usuarios cuando ya pasaron por ahí. Porque si no tienes esa respuesta clara, no estás comprando con certeza, estás apostando. Y las apuestas en este juego no siempre se pagan en dinero. A veces se pagan en tiempo, en estrés y en esa sensación incómoda de darte cuenta demasiado tarde que después de pagar dejaste de importar.